Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla El Gamalabé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 31 de diciembre de 2021 y en este último día del año hemos querido hacer un resumen de lo que analizamos, conversamos y cantamos para pensar en los días transcurridos y sus acontecimientos. Junto a Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, analizamos lo más destacado de la semana para ir más allá del hecho noticioso y dar contexto a los acontecimientos. En este especial, hemos querido recordar 3 temas que nos han parecido fundamentales para el país: la gestión de la pandemia, la firma del acuerdo entre la oposición y el gobierno en México y finalmente el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como el representante legítimo de Venezuela. La pandemia que hemos venido padeciendo desde el 2020 en todo el mundo ha sido más o menos profunda, con más o menos cantidad de personas contagiadas, recuperadas y fallecidas. Y ese comportamiento está directamente relacionado con la gestión que desde cada gobierno se haya realizado para su control. Esto dijo Alberto Cova en relación a la gestión del gobierno venezolano. Bueno, si nos vamos a las cifras, podemos decir que en Sudamérica, por ejemplo, Venezuela es el país con menos casos y menos muertos en términos absolutos. Si excluimos aquellas naciones con poblaciones muy pequeñas, como Uruguay, como Guyana, por ejemplo. Ahora, si proyectamos estas cifras de casos y de decesos con relación al número de habitantes, resulta que Venezuela es campeón absoluto en Sudamérica y le gana incluso a Uruguay y Guyana y a Surinam y a los países más pequeños en cuanto a fallecidos y casos. Y si vemos las cifras a nivel global, Venezuela ocupa el puesto 133 y el número 142 en casos de COVID y en fallecidos por millón de habitantes. Como vemos, ha estado muy por encima del promedio la efectividad de la gestión de la pandemia en este asediado y bloqueado país, algo que ha sido ignorado de una forma descarada por los grandes medios de comunicación mundiales, que por cierto hace un año vaticinaron que el coronavirus causaría estragos en este país de Sudamérica. Y resulta que los estragos los causó y los sigue causando en las grandes potencias de Estados Unidos, en Europa, en Brasil, etcétera. Países que en teoría estarían mejor preparados que nosotros para una emergencia de salud. La firma del memorando de entendimiento entre la oposición y el gobierno venezolano marcó otro hito noticioso importante por su significado para la solución pacífica de las diferencias políticas entre los distintos sectores del país. Entre el devenir noticioso procesado por esta redacción en la semana destaca la firma del memorando de entendimiento que conlleva el establecimiento de un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el grupo de oposición extremista que encabeza formalmente Juan Guaidó, hecho ocurrido en México el pasado viernes 13 de agosto. Las partes representadas en el evento principal en la capital mexicana por Jorge Rodríguez y Gerardo Blight firmaron el memorando que contiene 7 puntos bastante generales que en sí mismos no constituyen mayores compromisos para el gobierno y este grupo opositor y solo significan el reconocimiento mutuo. También acordaron volver a sentarse en la mesa de México entre el 3 y el 6 de septiembre para continuar los tratos que eventualmente conducirían a un acuerdo político que serviría para desmontar la crisis profunda que vive Venezuela en todos los ámbitos. En principio parece cuesta arriba un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el grupo político que desea desalojarlo de Miraflores por la fuerza, con el auspicio abierto de las potencias mundiales. Sobre todo porque detrás del grupo de Guaidó está el gobierno de Estados Unidos, creador de este engendro político que es el gobierno interino, el cual cada día luce más desubicado y más perdido en el espacio, a pesar de los ingentes recursos de origen público que maneja sin ningún tipo de control gracias al Departamento del Tesoro estadounidense. Y está el descalabro de este proyecto político diseñado por Donald Trump, que los factores más extremistas de la oposición tuvieron que reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y con ello prácticamente autodisolverse como presunto gobierno de Venezuela. Ante esta disolución voluntaria del interinato, el presidente Nicolás Maduro, al comentar la firma del memorando,
propuso a Estados Unidos establecer un diálogo directo y adelantó que está de acuerdo con la reactivación de las relaciones bilaterales a través del intercambio de encargados de negocios. ¿Qué va a pasar finalmente con la Mesa de México? Es algo difícil de prever en estos momentos, pues por lo general este tipo de negociaciones tienden a alargarse. Lo que sí está por verse en las próximas semanas es si esta negociación que busca la paz de Venezuela tendrá algún efecto en las elecciones regionales previstas para el 21 de noviembre, sobre todo si será posible que se amplíe la participación en los comicios por el lado de la oposición, con la incorporación a la vía electoral de los sectores que hasta ahora han optado por el no reconocimiento de Nicolás Maduro. La firma de este acuerdo efectivamente impulsó la amplia participación de la oposición en las elecciones regionales del 21 de noviembre y la presencia de observadores de la Unión Europea durante el proceso electoral, reconociendo su transparencia. Este hecho influyó en la noticia que vino semanas después, donde se anunció el reconocimiento del gobierno venezolano en la Asamblea General de la ONU con una importante mayoría de votos. Este fue el análisis de Alberto Cova. Esta semana, entre las informaciones que hemos procesado en esta redacción caraqueña, destaca una que proviene de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de la aprobación por amplísima mayoría en la Asamblea General de la ONU de las credenciales del gobierno de Nicolás Maduro como representante de Venezuela ante el organismo multilateral. La decisión forma parte de un trámite general que se realiza cada año en la ONU, mediante el cual los países miembros realizan un reconocimiento mutuo formal, hecho que permite avalar en todo el mundo las credenciales otorgadas por la ONU a los funcionarios de cada nación. Este año, de casi 200 países representados en la ONU, apenas 16 persisten en sostener la tesis impuesta por Estados Unidos de que en Venezuela no hubo elecciones presidenciales en 2018 y que la persona que está al mando en Miraflores no debería estar allí. No hay que revisar mucho esta lista de 16 países para darse cuenta de que se trata de Estados Unidos y sus lacayos más cercanos como Canadá, Reino Unido, Australia, Guatemala, El Salvador, Israel, Islas Marshall, que nunca falta, y por supuesto Colombia, país que llevó la voz cantante en la Asamblea General en nombre de los 16 objetores de Venezuela, a los cuales, por cierto, hay que restarle Honduras, pues esta nación acaba de elegir a una digna presidenta que con toda seguridad sacará a Honduras de este infausto grupo de naciones. El aval dado al gobierno de Nicolás Maduro por la Asamblea General de la ONU tiene importantes implicaciones para el país. Una de ellas es el efecto en el juicio en Londres por el oro venezolano, pues el juez del caso tendrá ahora elementos para determinar cuál es el legítimo gobierno de Venezuela. Igualmente, el Fondo Monetario Internacional no podrá argumentar ahora que no sabe quién manda en Venezuela, para seguirnos negando los 6.000 millones de dólares en derechos especiales de giro depositados en el fondo que pertenecen a este país. Sin duda, un tema recurrente en la conversación con nuestros invitados fue el de la pandemia, quedando claro que la distribución de las vacunas de manera equitativa, vacunarse y mantener las medidas de bioseguridad son tres de los aspectos más importantes para combatir la COVID-19 de manera eficaz. La profesora y escritora Pascualina Curcio nos habló sobre cómo la patente de las vacunas impide una distribución equitativa. Bueno, efectivamente, sí hay una relación entre el negocio de las vacunas y el acceso a las vacunas. Y es un negocio las vacunas, es la mercantilización de la salud a través de las vacunas y en general de los medicamentos. Y eso tiene que ver con el mecanismo a través del cual se producen y distribuyen las vacunas. Y es que está en manos de grandes monopolios a nivel mundial, que además son monopolios legales. ¿Qué significa eso? Que los propios gobiernos autorizan a esos monopolios, que no es cualquier monopolio, es el monopolio, repetimos, de bienes y servicios asociados a la salud. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Tiene que ver con el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual que fue suscrito en el marco de la Organización Mundial del Comercio en el 95, en pleno auge neoliberal además. ¿Y en qué consiste? Que las empresas
que desarrollen algún medicamento, algún material médico quirúrgico, algún bien, se le otorga la exclusividad de la producción y distribución por 10 años. Si ese medicamento, ese bien, tiene alguna modificación, empiezan a transcurrir 10 años más. Entonces le dan la exclusividad y por lo tanto el poder de producir y distribuir esos bienes, le dan el poder del monopolio y eso tiene un impacto importante en el acceso, tanto por la vía de las cantidades que se producen como por la vía de los precios. Estos monopolios pues tienen la capacidad y el poder de fijar los precios, más en este tipo de bienes que son bienes muy necesarios y muy difíciles de sustituir, es lo que los economistas llaman bienes inelásticos. Fijan el precio y por supuesto siempre van a tratar de fijar un precio alto porque el objetivo es maximizar las ganancias porque es un negocio. Y también tiene un efecto en las cantidades, son las que deciden cuánto producir y dónde distribuirlas, dónde colocarlas. Entonces, eso limita el acceso, sobre todo a quienes no tienen los recursos suficientes en función de ese precio y también, y es lo que está pasando también con lo de la vacuna, si no hay cantidades suficientes. La periodista Alejandra Hackett, que ha estado investigando para Telesur todo lo relacionado a este virus desde que fue detectado, destacó la importancia de vacunarse. Lo importante, eso sí, es insistir en que las vacunas están cumpliendo con su función, que es nada más y nada menos que salvar vidas. Es importante también insistir en un hecho claro. Desde aquellos días de diciembre de 2019, donde el coronavirus era algo que le pasaba a una gente que vivía en Wuhan, una ciudad localizada en el centro de China, a este julio de 2021, los médicos y los científicos han salvado millones de vidas. Esta mañana la humanidad reportó 4 millones de víctimas mortales a causa de la pandemia. Es un número terrorífico porque se trata de gente con nombres y apellidos, familia, mascotas, con un escritorio en alguna oficina. Pero hay 8.000 millones de almas en el planeta. Y a pesar de la distribución tan desigual, con las vacunas, con el agua, con la comida, con los derechos, con todo, este número no es mayor gracias a la ciencia y a la medicina, y eso es incuestionable. El doctor Héctor Rangel, jefe del proyecto de investigación en coronavirus en Venezuela, estableció la relación entre el rebote del coronavirus y el descuido con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En aquellos países donde se ha logrado un porcentaje de vacunación alto con las distintas vacunas que existen a nivel mundial, ha existido la tendencia de abandonar el uso de la mascarilla protectora, del tapabocas. Esto suponiendo que el efecto de la vacuna iba a ser suficientemente fuerte como para contrarrestar un proceso de infección, que era lo que se esperaba. Sin embargo, esto no ha sido el caso en ninguna parte del mundo. Y hemos visto cómo en países donde se había logrado prácticamente llevar a cero el número de casos positivos debido a la vacunación, han existido rebrotes fuertes y en algunos casos bastante fuertes. En parte esto es debido a que la presencia de variantes que han sido seleccionadas a nivel mundial en distintos países del mundo, en todo caso, ha traído como consecuencia la evasión de los anticuerpos que se generan contra el coronavirus. Y se tienen en este sentido variantes de escape a estas vacunas o a los efectos de estos anticuerpos. Eso en parte explica el hecho de que aunque hay un porcentaje alto de personas vacunadas, existan rebrotes. Por otro lado, hay que considerar que no en todos los países existe un 100% de vacunación, incluso en aquellos donde hay altos porcentajes de vacunación. Y siempre cuando se ven las estadísticas, lo que se observa es que la mayoría de las personas que están hospitalizadas o que están en condición grave son aquellas que no están vacunadas, dándole entonces esto un espaldarazo a lo que es el proceso de vacunación, dado que no se observan en hospitales, unidades de cuidados intensivos, porcentajes altos de personas que hayan sido vacunadas. Finalmente, el doctor Ricardo León, director del Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela, nos habló sobre la necesidad de una distribución solidaria de las vacunas.
La vacunación en Venezuela, cuando inicie, por supuesto, de manera masiva la producción y que hayamos alcanzado nuestras metas, la producción venezolana de vacunas que todavía no ha iniciado, pero que se están adecuando las instalaciones de Sopromec Bio para ser nosotros también productores de vacunas excelentes como Abdala, que ofrece el 92% de la protección, serán entonces también enviadas desde Venezuela para los países más pobres, los países que menos han recibido vacunas. Venezuela lo está haciendo con doble función: cubrir la demanda nacional y además ser garantes de enviar a los países que poco han recibido vacunas. Hace poco leíamos un artículo de la revista Nature de investigadores de gran prestigio a nivel mundial que decían que al ritmo que vamos de acaparamiento de las vacunas de países como Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, lamentablemente los países más pobres van a recibir las vacunas realmente en el 2023. Entonces, ante ese panorama, países como Venezuela pues levantan las banderas de la solidaridad y del humanismo y adecúa pues sus capacidades no solo para proteger a su pueblo, sino para enviar también a los pueblos más necesitados. Agradecemos a todas y todos nuestros invitados por sus aportes y opiniones en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Durante el 2021 hemos estrenado temas de más de 40 artistas nacionales e internacionales, así que resulta muy difícil resumirlo en un programa, por lo que les proponemos cerrar con un tema interpretado por los Cardenales del Éxito, Son mis deseos. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son mis deseos son. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son mis deseos son. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con luz de felicidad, con luz de felicidad. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son mis deseos son. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con su luz plenilunar, con su luz plenilunar. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son mis deseos son mis deseos son.
deseándoles un feliz año nuevo, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.